Pido disculpas, me voy a repetir varias cosas de lo que dijo Juan Antonio. No lo teníamos claro antes, pero el estar de acuerdo o el imponer las mismas cosas nos indican que de alguna manera son las mismas necesidades. Me voy a saltar, voy a hablar de tres temas: rol del directorio, que me lo voy a saltar, se ha hablado excesivamente de ahí, el contexto actual. Juan Antonio decía, ¿qué pasa con la opinión pública? ¿Qué pasa con la temperatura que hay? Y finalmente, las propuestas. Y de una forma en que lo quiero decir súper sinceramente, es de lo que yo he vivido. Mi posición dentro de la diversidad y género es bastante escasa. Entonces, mi visión probablemente sea distinta a la que ustedes han vivido. El rol del director. Yo creo que lo que se sabe en la norma, lo que hay que hacer, está bastante claro. Lo que vamos a hablar, por lo menos es lo que a mí me parece que hay que hacer un cambio y se necesitan cosas distintas, es el cómo, es la dinámica más que en el qué. No voy a latear, son esas las cosas. Yo creo que la norma está clara. Y obviamente, como se ha dicho aquí, todo depende del tipo de empresa, pero, y no voy a meterme en cada una de ellas, creo que lo que es relevante es no el director de independiente, sino que ser directores independientes, independiente de quien lo haya nombrado. O sea, mantener esa independencia y personalmente yo tengo una posición bastante independiente en general, me da lo mismo, no me va ni me viene quien me haya nominado. Creo que eso se valora finalmente bastante más que estar siempre de acuerdo con la posición que te nombró, por una parte. Y segundo, trato, que es lo que dijo Juan Antonio, de actuar como si fuera mi negocio. Bastante jodida, entre paréntesis. Y el contexto actual, o sea, mi pega toda la vida ha sido de investigación de mercado y ver, por lo tanto, desde el total, qué pasa con la opinión pública, qué pasa con el termómetro y cómo afecta eso a mi negocio. Y creo que es relevante de ver más allá del ombligo, más allá de la empresa, es decir, un poco más de la industria e incluso de la opinión pública, que nos está haciendo un daño y nos afecta profundamente. Como contexto actual, yo creo que hay un título de la canción que es Crisis de confianza. Hoy día se habló, voy a ver algunos datos sociales, pero hoy día se habló qué pasa con el director independiente, que está como sheriff, viendo dónde le pueden meter las balas, qué pasa con la visión del directorio frente a la administración, viendo dónde podría estar. El ambiente es de desconfianza. Y les quiero mostrar indicadores de la sociedad, de la opinión pública. Lo primero que habitualmente sigo es un indicador que se llama el IPEC, que es el indicador de la percepción económica de la población, de los consumidores, que nos muestra sobre 50 puntos, es una percepción más positiva que negativa. 50 es la cantidad de percepciones positivas igual a la negativa. Lo que nos dice, estamos en crecimiento, la cantidad, el ambiente es positivo, sin embargo, en los últimos 3 meses la cosa se ha ido deteriorando y probablemente lo que vamos a vivir es un desaceleramiento de la economía. El nivel de correlación que hay entre este indicador, el consumo de las personas y el crecimiento económico es altísimo. Es un tremendo indicador que uno debiera irlo moviendo, irlo viendo, irlo siguiendo. Incluso yo entiendo que se entrega esto por distintos niveles socioeconómicos, que es bastante distinto. Sin embargo, a pesar de este optimismo que se veía, el año 2011 fue un año tremendamente conflictivo y probablemente se demoró en ser conflictivo. Habríamos partido del 2010 si no fuera por el terremoto. De alguna manera el terremoto demoró este conflicto que se venía sintiendo. Hay un clima social muy complicado y que, súper curioso, justamente se ve en 3 grandes instituciones tradicionales, que es las cosas públicas, políticas, la parte de las empresas y la parte de la iglesia. El año 2011 parte, acordémonos, con una cosa muy complicada respecto a la Patagonia, una cosa de sustentabilidad, y hoy día estamos con nuevos conceptos como es la igualdad, la justicia, las empresas, y perdona César, hay un ejemplo, había que ponerlo, el tema de la Polar, el tema de la iglesia, o sea,
apareció toda una cantidad de acciones que juntas se produjo en una bomba. Y hoy, para colmo, una de las cosas institucionales que nosotros creíamos y estábamos súper orgullosos como chilenos eran todos nuestros números. La institucionalidad de los números públicos, y hoy día el CACEN, la CACEN está cuestionada, el INE está cuestionado. Entonces se vuelve toda una sensación de desconfianza tremendamente fuerte. Y cuidado que esto no es solamente en las instituciones, o sea que esto alcanzó para todo. A nivel político, el nivel de aprobación es bajísimo, a niveles de 21-19%, de allá lo mismo de quién estén hablando. Cuando a la gente le preguntamos, ¿usted le cree a estos indicadores de crecimiento, de empleo que dice el gobierno? El 57% dice, yo no creo en esa cuestión. Ya no da lo mismo lo que estemos diciendo. Hay una predisposición mucho más negativa. Sin comentarios en los medios de comunicación. Juan Antonio decía, ¿qué pasa con la televisión? Miren el nivel de credibilidad de la televisión. Claro, estamos en un 12% de alta credibilidad, sin embargo aparecen estos programas de denuncia tremenda y dejan la escoba. El daño que hacen es tremendo. A pesar de que no les creemos, pero lo vamos a ver igual, el público los ve y hace daño. O sea, medios de comunicación también. Y desgraciadamente empresas y empresarios no se salvan. Esto es la evolución desde el año 2009 al 2012, el nivel de credibilidad, que pasa de una nada de confianza, de un 36% a un 53%. La gran mayoría no le cree a la empresa. Entonces, es un ambiente muy, muy desgastado, muy complicado. Algo que tenemos que hacernos cargo y que algo tenemos que hacer. Y miren un dato que es bien interesante. Después de la Polar, hicimos 2 veces un estudio en ejecutivos, en gerentes generales, directores y dueños, y le preguntamos, después del caso de la Polar, este es el resultado del 2012, también lo repetimos en 2011, ¿se ha implementado en su empresa o en su gobierno corporativo algún cambio a partir del caso de la Polar? Y el 58% dijo sí, hemos hecho cambios. Lo cual te indica que primero el efecto es enorme y por otro lado algo también estábamos haciendo mal. Porque si no haces nada y lo encuentras que esto es solamente una cosa de la Polar, creo que había algo de, no sé si llamarlo mea culpa o autocrítica. ¿Qué cosas hicieron? Mayor involucramiento, estas son respuestas espontáneas de esta gente, ese 58% de ejecutivos que dijo sí, hubo cambio en la empresa. Hay mayor involucramiento del directorio, mayor formalidad y se le entrega más información al directorio. O sea, de alguna manera lo que está diciendo ahí, habían problemas adentro. No se estaba cumpliendo con todo, había bastante desorden y poco involucramiento del directorio. Mayor énfasis en la auditoría, todo lo que es control, auditoría interna, mayor importancia a los comités de auditoría, mayores controles en general, regulaciones de gobiernos corporativos, transparencia en el proceso interno, exigencias, mayores exigencias a los auditores externos, etc. Lo que quiero decir es, la gente, los empresarios, los ejecutivos tomaron conciencia, les llamó la atención y de alguna manera muestra que habían un cierto grado de problema. Voy a las propuestas y ahí les quiero contar una cosa que la verdad que es bastante personal. Yo he trabajado siempre en investigación de mercado, 30 años, y me tocaba mucho llegar a los directorios a presentar imagen de compañía, qué pasa con la estrategia, dónde hay oportunidades de segmentación, los posicionamientos. Esa es mi pega, ese es mi know-how. Y cuando llegaba a los directorios, la discusión que se armaba era fascinante. Y mi percepción era que ganas de estar ahí todo el tiempo discutiendo este tipo de estrategias, de temas, lo encontraba que era fascinante. Una vez que llegué a ser directora, me aburrí profundamente. O sea, lo encuentro una soberana lata, lo digo así de claro. Es todo el tiempo las mismas cosas, poco relevantes, nada nuevo, nada estratégico. Los temas que se tocan son fomes, repetitivos, la gente la siento que no va preparada. Los temas realmente relevantes de estrategia, de crecimiento, no se tocan. No sé dónde se tocan. Parece que los directores no tienen nada que ver con ese tema, pareciera. O sea, lo que quiero decir es, no es una crítica, lo que es, mis expectativas eran muy superiores a lo que era en la realidad.
Y por eso voy a mis propuestas, que son unas propuestas que son súper personales. Y voy a hablar de estas 4, voy a partir por lo que es capacitación. Cuando uno entra a un directorio, la capacitación es 0. O sea, el problema es tuyo, ve con quién habláis, no hay ningún método de entrenamiento, ninguna. Y yo creo que es tremendamente relevante si le queremos entregar de verdad un mejor valor y una mayor rapidez, porque aprender esos temas, sobre todo en empresas nuevas, es mucho más complicado. 0 capacitación, yo creo que es súper necesaria. Ir a terreno, que te cuenten cuáles son los principales riesgos, por qué van a estar ocultándose. O sea, hay que tener mucho más claro para decir, bueno, ¿dónde va a estar la mira? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Para dónde va el crecimiento? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cuál es el organigrama? Y un tema que es súper relevante, que me toca en una de las empresas, es que nos mandan todos los días toda la información que hay en los medios respecto de la industria y respecto de la compañía. A mí se me pueden pasar mucha información que no leí ese minuto, hay que mantener al directorio mucho más informado y ojalá que se vaya con todo este punteo, a ver, qué pasó en la opinión pública como uno de los temas de la agenda en el directorio. Pero capacitación creo que es súper relevante, súper relevante. La dinámica y la preparación de los directorios. Yo creo que ahí por género, las mujeres somos bastante detallistas y machacas, te diría yo, media obsesivas, y eso a mí me ha ayudado. Y debo decir de que me ha tocado muchas veces que el nivel de preparación con anticipación de los directores llegan a leer los informes el mismo minuto que están sentados. Bueno, a mí qué me puede importar, me da lo mismo, si yo hago la pega da lo mismo, no, porque finalmente pasamos 3/4 del directorio y sobre todo la primera parte que podríamos tratar cosas mucho más interesantes dentro de la agenda, hablando del porcentaje de EBITDA, de margen de explotación, que supuestamente ya lo deberíamos traer todo analizado. O sea, ¿por qué no nos enfocamos en saber por qué pasó, qué consecuencias tiene, qué acciones vamos a tomar, y no a leer durante 3/4 del tiempo del directorio números que ya los habíamos haber estudiado? La gente debiera venir preparado con ese informe. Yo hago análisis porque, de nuevo, mi pega era de investigación, por lo tanto, mis gráficos son de evolución y me miran como diciendo, a mí no me llegó eso. Entonces, ¿por qué no lo haces tú? Haz la pega. Yo creo que falta de eso, creo que hay que hacer un poquito más de autocrítica. Respecto de la forma de presentación, yo creo que se ve más bien una cosa muy de foto, y lo voy a mostrar, se ve esto, o sea, qué pasó, da lo mismo, estoy poniendo un ejemplo de cualquier cosa, qué pasó con el real, qué pasó con el presupuesto, en la variación real presupuesto, como una foto, CAP, y el EBITDA y no sé qué, listo, y ahí se fue y vamos viendo por número, larga y latamente, información que debiera ya estar analizada por los directores. En vez de verlo, y esto de nuevo es un ejemplo, por favor no lo tomen, en vez de verlo anualmente como evolución, qué pasa con la tendencia respecto al presupuesto que se tiene, por qué se está dando esa tendencia, qué pasa con los costos de materia prima futuro, qué supuestos hay detrás de esa proyección, etc. Lo que digo es, hagamos una cosa mucho más estratégica y no tan de foto y de corto plazo. La tabla y los temas. La agenda en general se enfoca al principio habitualmente en los temas de los indicadores y el foco casi principal son indicadores financieros. ¿Cuánto fue el EBITDA? ¿En cuánto creció? ¿Qué pasó? No hay, y hay muy poca respecto benchmark de la competencia. No hay KPI, pero respecto a una cosa mucho más holística que lo que voy a mostrar, y me llama la atención lo poco que se dedica, el tiempo que se dedica a la discusión y a la crítica del presupuesto presentado por la Administración, siendo que va a ser nuestro motor a futuro respecto de los que nos vamos a ir comparando. Poco tiempo, poca crítica, todo medio rapidito porque se acabó a la hora, aparecieron los celulares, es justo a la 1:30 y hay que irse del directorio. Creo que amerita una reunión especial de presupuesto.
Y respecto, me voy a saltar esto, respecto a los KPI, yo creo que el tema de solo foco en lo que es información financiera, debiéramos de tener una definición mucho más amplia desde qué pasa con la rotación o la productividad de los empleados, qué pasa con los clientes. Gracias. ¿Qué pasa con indicadores de los clientes? ¿Cuán satisfechos están? ¿Qué porcentaje son de clientes? ¿Cuánto es el nivel de reclamo? ¿Qué pasa con la imagen corporativa de la compañía? No voy a dar más lata, pero creo que el tema es mucho más amplio. No estoy diciendo que todos los directorios tienen que verse estos temas, pero podríamos decir, bueno, con una frecuencia de cada 2 veces al año, vamos a ver la imagen corporativa de la compañía. El tema del capital humano será otro, y ahí entrará cada vez el Ejecutivo a cargo diciendo cuál era la meta, por qué no se ha cumplido y qué acciones se están tomando. Pero involucrarse mucho más en la compañía. Yo creo que aquí se habló de otro tema. Hay que informarse, dijeron, y entender. Yo, y ahí lo digo súper como mujer y por lo que yo sé hacer, mi tema es estrategia, es análisis de mercado. Me aburren profundamente los indicadores económicos, a pesar de que los estudié y que los tengo que analizar, pero están pidiendo que uno sea especialista en todo. Y aquí la diversidad de habilidades es tremendamente relevante para ser mucho más creativo e ir a otro estado. Entonces, si todos vamos a hacer lo mismo y vamos a hablar de lo mismo y lo que estamos haciendo, la verdad, es controlar, porque estamos todos aterrados, yo creo que el cuento lo vamos a hacer bastante mal. O sea, vamos a llegar a mucho peor resultados de los que podríamos llegar. Respecto a la organización, ya se habló, no voy a seguir con ese tema, distintos comités, pero en función de su especialización. Y ojalá distinto a los que hay, o sea, hay que tener el control, hay que ver lo que es riesgo, tiene que estar el comité de directores, pero creo que en muy pocos hay comités de estrategia y comunicación, comité de recursos humanos, porque se le delega todo el tema de recursos humanos al comité de directores, viendo cuánto es el porcentaje de bono. O sea, en vez de meterse de verdad a un tema, evaluación son demasiado relevantes, son ellos los que hacen la pega. Entonces, finalmente, hay que meterse un poco más. Pocas veces aparece fuerte y en profundidad que se habló en los comités, perdón. ¿Hubo comité? Sí, hubo comité. Ya, y pasamos al otro tema. O sea, creo que para que nos empapemos todos y entendamos de qué estamos hablando y comprendamos la compañía, hay que... Cada presidente de comité debiera informar mucho mejor al directorio. Una cultura de cooperación. Yo no sé si eso es por ser mujer o no, pero yo tiendo a trabajar en equipo y en cooperación. Me junto 2 y 3 y 4 veces con algunos ejecutivos todos los meses. Me meto, le pregunto, copucho, lo asesoro. Si me pregunta cosas, le digo mi opinión. No por eso pierdo independencia. O sea, si yo tengo que preguntarle cosas duras y si lo voy a destruir de todas maneras, está haciendo alguna escoba. Siento que la posición más bien, lo que sea Juan Antonio, es más bien de separada, la administración tiene que ir por un lado, los directores por otro. Mi percepción es que podemos llegar al mismo foco, vamos todos para el mismo lado, remar mucho mejor si trabajamos en equipo, sin perder, y se puede perfectamente, sin perder independencia. Y finalmente, la diversidad. Y ahí, sin comentarios, la diversidad de género, que hay re pocas mujeres en los directorios. Pero déjenme decirle que tengo muchas dudas de si ellas van a querer estar. El nivel de riesgo que supone ser director, el nivel de lata, muchas veces, que supone ser director, y el nivel de beneficio, ya yo le llamaría de un honor a un horror, sería el título de la canción. Entonces no creo que sea tan fascinante hoy para las mujeres, dado el costo alternativo que tiene. Ellas quieren, pero yo creo que no tienen claro en qué es lo que se están metiendo. O sea, creo que hay que estar muy preparada o estar dispuesta a salirse, dado el riesgo y la preparación que requiere. Es bastante complicado, bastante complicado. Y el último punto, y aquí termino, y no es lo que habló el superintendente de evaluación de directorio, sino que ¿por qué no somos con una autocrítica de decir cómo vamos
cómo lo estamos haciendo, cómo podemos modificar. O sea, es una autoevaluación respecto a la dinámica del directorio. Nunca se hace de verdad. O por lo menos a mí no me ha tocado nunca. Una vez al año, cómo funcionamos, cómo podemos cambiar, seamos autocríticos. El día a día, la forma de operar es tan, no sé cómo llamarlo, pero se repite una y otra vez, que la verdad que no hay nunca un tiempo para ser autocrítico y decir, ¿dónde la estamos embarrando? ¿O qué más, qué otra cosa positiva podríamos hacer? Esa es mi visión. Gracias.